Profe, Ajá, doctor, escucho. buenas noches. Doctor, lo siguiente es para pedirle excusa. Yo en este momento estoy saliendo de una cita médica, estoy en Neiva, pero yo vivo en un pueblo cercano que se llama On. Es probable que la señal se me pierda porque debo viajar. Entonces le pido que me excuse si en algún momento salgo de la reunión. No se preocupen, la clase queda grabada, pero hay elementos que no quedan grabados, como este que les acabo de explicar, lo de los avances de los capítulos después de esta primera corrección, eso no está grabado, ¿no? Bueno, entonces voy a Da- compartirles y comenzamos a conversar sobre las instrucciones para el- la elaboración del proyecto de tesis. Les elaboré con las normas, con las normas 2025, que es la que ustedes deben utilizar para el proyecto. Les elaboré este materialito, ahora se los comparto en plataforma, ¿vale? Eh, ven, están leyendo, leen el material, instrucciones para la elaboración del proyecto de tesis. Señor, está bien, señor. Perfecto, listo. Entonces, primero van a usar la plantilla que ya se encuentra en plataforma, ¿sí? Eso es fundamental porque esa plantilla la elaboramos con todas las normas 2025. Eso es un poco para aliviarles el trabajo a cada uno de ustedes, ya tienen la plantilla. La semana pasada me preguntaban que cuántas páginas va a tener el proyecto, ahí se los coloco. El proyecto debe contener como mínimo 40 páginas mínimo y un máximo de 50. Allí el manual nos dice que 40 páginas, pero podemos tener un poquito más y no menos, no menos de 40, ¿vale? Puede ser 41, 42, pero mínimo 40 páginas. El título no debe ser menor de 15 ni mayor a 21 palabras. Hoy estuve mirando algunos trabajos que tienen muchísimas palabras, entonces van a tener que quitar del título el contexto general. Por ejemplo, Departamento del Cauca, Colombia, eso se puede quitar y se deja la temática con el contexto más específico. El uso de normas 2025 para todo, eso es fundamental, incluyendo citas y referencias a quienes ya les envié un material con ese ejemplificado, con cita y referencia 2025, y aquí también se los vuelvo a dejar. Los márgenes del trabajo tienen que ser 254 por cada lado, ya la plantilla o el formato enviado a plataforma lo tiene. La sangría 1,27 centímetros, todos los párrafos comienzan con sangría de 1,27 centímetros. El tipo de letra va a ser Arial 12, debe tener espacio 1,5 entre líneas y luego doble espacio entre párrafos. A diferencia de las normas 2022, que no había espacio entre párrafos, que era todo seguido a 1,5, en las normas 2025 sí van a tener el espacio. ¿Cómo se hace el doble espacio entre párrafos? Me paro al final del párrafo, como lo estoy haciendo, ya ahí tenemos 1,5, entonces le doy enter y ahí está el doble espacio. ¿Lo ven? Ese es un doble espacio entre párrafos. ¿Listo? O sea, al darle enter al final del párrafo, lo lleva al doble espacio. Bien. Revisar las normas de títulos de primer, segundo y tercer nivel. Entre el título de primer nivel, de segundo y tercer nivel, hay un doble espacio, como les acabo de decir. Sin embargo, hay que mirar bien las normas 2025. Hoy estaba revisando y me conseguí muchos trabajos que toman inteligencia artificial. Eso no es malo. Lo malo es copiarse como lo tiene inteligencia artificial, ponerlo en el texto. Eso sí es malo, no sirve. Y entre las cosas que me conseguí es el uso de comillas a cada rato, palabras entre comillas, que inteligencia artificial lo utiliza mucho, pero que en los textos académicos científicos, como se trata del proyecto de tesis doctoral que ustedes van a elaborar, esos, en ese tipo de textos
no se deben utilizar comillas, sino solo para citas textuales cortas. Para más nada pueden utilizar comillas. No es que como lo hace inteligencia artificial, le pone comillas a todo y ustedes la van a dejar igual. No. Además, si traen material de inteligencia artificial, tienen que colocar el autor que misma inteligencia artificial se lo da, pero hay que buscarlo en original. Porque si copian el autor que viene de inteligencia artificial, ¿dónde lo va a conseguir uno cuando el tutor empiece a buscar las referencias, los autores que ustedes utilizan? Todos los tutores buscan las referencias que utiliza el estudiante para ver si están bien elaboradas, ¿no? Por eso es que al tutor solo le asignan uno, dos y un máximo de 3 estudiantes. Bien, las citas tienen que estar bien elaboradas. Yo aquí les coloqué ejemplos. No utilizar citas de citas. Aunque el manual tiene ejemplos de citas, ustedes son estudiantes doctorales y tienen que ir a las fuentes originales. No pueden ir a hacer cita de citas. Por ejemplo, Arellano citando a Pérez 2000 tal. No, ustedes tienen que ir a las fuentes originales de cada trabajo. Aquí les dejo algunos ejemplos de citas. Por ejemplo, las parafraseadas o las citas fraseadas o indirectas con un autor, Arellano 2024, menciona que escribir implica un encuentro con la lectura de diversos textos. Fíjense que la cita fraseada o indirecta lleva el apellido del autor, en este caso es con un autor, el año y luego el, la idea que se trae para frasear. Y la coma que está aquí después del año, después de este paréntesis, depende de cómo se está ordenando el párrafo. Depende de la ordenación del párrafo. No todo el tiempo ahí va coma. Eso va a depender del orden que yo, o de la estructura del párrafo. Importante decirles, por favor, que los párrafos tienen que estar elaborados entre, no sé si aquí les coloqué, déjenme revisar si les coloqué cómo se estructura, cómo deben quedar estructurados los párrafos. Bueno, los voy a colocar aquí por si no lo dejé. Después de las citas vamos a hablar de los párrafos. Entonces, aquí tienen cita con un autor, cita con dos autores, Arellano y Blanca 2024, refieren que escribir implica un encuentro con la lectura de diversos textos. Fíjese que aquí no va coma porque esta oración no me permite el uso de la coma después del año del autor. Aquí son dos autores. Fíjese, la I que estamos usando es la I latina. No usamos, como aquí se lo coloco, no usamos la I inglesa. Esta I no la utiliza Norma Juppel. Norma Juppel, la I para citas y referencias, utiliza la I latina. Hoy estuve mirando de algunos proyectos que tienen normas APA. Ustedes no están trabajando con normas APA. Si tienen una persona que les está ayudando a escribir, eso no es malo, que ustedes tienen que tener quien les ayude, pero tienen que tener las normas UPEL a la mano para trabajar por normas UPEL. Y además ustedes, como responsables del proyecto, tienen que leer primero el proyecto antes de subirlo a plataforma, o leer el capítulo, o leer lo que van a entregar para revisar que sí tenga las normas, que sí esté bien organizado. Luego aquí hay una cita con más de dos autores, Arellano et al. Cuando son más de dos autores, se escribe la expresión latina et al, que significa y otro. Refieren que escribir implica un proceso. Entonces aquí tienen ejemplo de las citas fraseadas o indirectas con uno o más de dos autores. Ahora, las citas textuales directas, o las citas textuales que son las citas directas, con menos de 40 palabras. Aquí está, Arellano 2024 menciona que escribir implica el encuentro con la lectura de diversos textos. Fíjese que está el autor, el año, está entre
comillas, la cita textual, porque cita textual está entre comillas, y el número de página al final de la cita. Aquí no se vuelve a colocar Arellano, solo se coloca el número de página al final de la cita. Aquí lo vemos con dos autores, igual, eso se escribe igual, lo único que aquí, como es una cita textual, va entre comillas y al final el número de página. Igual con más de dos autores, escribir implica encuentro con la lectura, va entre comillas y el número de página. Ahí tienen el ejemplo, eso le queda a ustedes en plataforma. Y las citas textuales o directas con más de 40 palabras, entonces ahí tenemos un ejemplo. Arellano 2024 menciona, se escribe la cita textual, fíjense cómo se escribe, con la sangría en el margen izquierdo, la sangría igualita en el margen derecho y con letra tamaño 10. Eso es norma 2025. Terminamos con el punto. Terminamos con un punto la cita textual y colocamos el autor, el año y el número de página. Ok, para ustedes, antes de enviar las tareas 2, 3 y 4, deben aplicar la rúbrica de autoevaluación con el fin de que se envíen las tareas acordes a lo que se está pidiendo. Lo que les decía hace un momento. Yo les voy a enviar las correcciones de todo el trabajo que enviaron. Y si veo que el trabajo está hecho, bien ya todo, le envío las correcciones capítulo 1, 2 y 3. Bueno, yo a cada uno le tendré que escribir todo lo que se corrige allí en el mensaje, pero ya para la tarea 2, por favor, revisen la rúbrica, la toman, revisan, bueno, voy a enviar solo el capítulo 3, entonces miro que tenga el enfoque, que tenga el paradigma, que tenga el método, que esté bien descrito el contexto, que los párrafos estén organizados y voy a escribirle aquí un ejemplito de párrafos. Los párrafos, porque creía que se los había escrito, los párrafos deben organizarse entre 7 a 12 líneas. ¿Ok? Es decir, cada párrafo, ustedes lo saben como profesores que son, deben tener al menos 2, 3, 4 oraciones y estar entre 7 y 12 líneas. No pueden hacer un párrafo de 3 líneas ni de 2 líneas, como estoy viendo en algunos proyectos. Los párrafos tienen que ser, jugarse entre 7 y 12 líneas. Yo normalmente trabajo, cuando elaboro un texto, lo elaboro entre 7 y 10 líneas. Yo trabajo en ese sentido. Asistir a los encuentros, eso es fundamental. Hay cosas que no quedan grabadas y obviamente que el que asiste conoce todo el trabajo. Volvemos a tener a disposición las normas UPEL 2025. Recuerda que les estoy hablando, para contextualizarlos, les estoy hablando de todo el procedimiento para ustedes culminar su proyecto de tesis doctoral. Luego en las siguientes láminas los voy a retomar para organización, voy a tomar en la parte teórica ahorita esto. Ustedes deben culminar el proyecto en un 80% para aprobar seminario de tesis. Están en seminario de investigación. El 5 de diciembre, nosotros terminamos seminario de investigación, creo que el 8 o 10 de noviembre, luego iniciamos inmediatamente seminario de tesis y el 5 de diciembre ustedes tienen que tener listo el proyecto y entregado. ¿Por qué? No van a tener prórroga, porque entre el 5 y el 8 de diciembre ustedes tienen que subir el proyecto a las líneas de investigación. Es decir, no tienen prórroga. El 5, el 6, máximo el 7. Tienen que entregar el proyecto culminado en un 80%. Y ojo lo que les voy a decir. Que no tenga culminado el proyecto en un 80, 60, 70, 80%, no puede aprobar seminario de tesis. ¿Por qué? Porque ¿cómo le van a asignar el tutor si no tienen proyecto? O sea, no,
Ahí se les tranca a ustedes, como decimos en criollo, se tranca el serrucho, porque ya ustedes tienen, y ahorita lo voy a retomar más adelantico, todo el proceso, ya casi prácticamente tienen un año de estar trabajando en la elaboración de su proyecto de tesis doctoral. Bien, las referencias mencionadas deben estar citadas, las citas deben estar referenciadas, no pueden colocar una referencia no pueden colocar una referencia que no esté citada, ni pueden colocar una cita que no esté referenciada. Y aquí tienen ejemplos de referencia. Fíjese que está en letra tamaño 10, está pegadito el párrafo sencillo cuando ocupa más de una línea. El título del libro, en este caso que es un libro, está en cursiva. En este caso que es un artículo, lo que está en cursiva es el nombre de la revista. Estos son como que los dos ejemplos más comunes. Sin embargo, en normas UPEL 2025 hay varios ejemplos que ustedes pueden utilizar. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el proyecto de tesis para cerrar esta parte acá? Recuerden. Profe, buenas noches. Buenas noches. Sí, una pregunta. ¿Tu merced nos sigue acompañando en el seminario de investigación? En seminario de tesis. Eso, seminario de tesis. Claro, ustedes terminan conmigo, ustedes comenzaron conmigo el proyecto con redacción de textos académicos donde seleccionamos el tema, continuaron conmigo en la línea de investigación con competencia investigativa, seminario de investigación y terminan seminario de tesis, porque yo le llevo el seguimiento de cada uno y yo puedo decir quién puede pasar a tutoría, o sea, quién aprobaría el proyecto y quién no lo aprobaría. Entonces, es fundamental que revisen estas primeras correcciones y todos estos primeros momentos de clase que les estoy explicando muy bien para la elaboración de su proyecto. Listo. Ustedes culminan conmigo y ya en enero entran con tutor, pero lo tienen que cargar el trabajo entre el 5 y el 8 de diciembre para que la comisión les asigne tutor para el mes de enero. Vale, ¿alguna otra pregunta? Voy a dejar de compartir acá este material. Si no hay alguna pregunta, voy a entonces a compartir, empezar a trabajar lo del capítulo 2. Lo culminamos en la segunda sesión de hoy, no creo que terminemos ahorita. Aquí vamos a hablar de los aspectos teóricos de la investigación. La semana pasada conversamos y repasamos que lo habíamos trabajado bastante en el seminario de competencia investigativa. Habíamos trabajado bastante la metodología, hicimos un repaso la semana pasada. Hoy vamos a repasar y ampliar la parte de los fundamentos teóricos. Bien. Vamos aquí a ampliar la... Ok. Lo primero que quería decirles, ya lo tocamos la semana pasada. Ustedes tienen que estar claros como estudiantes del doctorado que una tesis doctoral tiene estos 5 momentos y hoy lo voy a repetir 2 veces. Lo epistémico, que es lo que vamos a ver hoy, que es todo el marco teórico. Lo ontológico, que es lo referente al capítulo 1, que es toda la relación entre el ser y el deber ser, es la caracterización del objeto de estudio, es el problema de investigación para las tesis cuantitativas estadísticas. En el caso de lo cualitativo, pues planteamos la caracterización del objeto. Eh, Toda esta parte ontológica la vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Eh, lo metodológico que lo vimos la semana pasada, esta parte metodológica es todo lo procedimental, cómo se va a desarrollar el estudio investigativo o la investigación. Lo teleológico son los fines, son los propósitos, son las metas, es lo que aspira el investigador. En este caso, normalmente son los objetivos del estudio.
Lo axiológico tiene que ver con los valores de la investigación. Entonces, los valores están a nivel escrito, están distribuidos en todo el informe. Y a nivel de proceso de investigación, tiene que ver con la ética del investigador para no copiarse cosas y ponérselas como propias, para tener la ética de cuando voy a entrevistar a los informantes, que me firmen primero un consentimiento informado, en caso que sean menores de edad. Bueno, la ética o la axiología está presente en todo momento de la investigación. Vamos a los antecedentes. Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, que es en la que ustedes estudian, los antecedentes conforman el primer momento de el proyecto de tesis doctoral. Ojo, algunas universidades tienen los antecedentes en el capítulo 1, es decir, es lo primerito que elabora, es lo primero que hace y hay mucha razón. Yo dejo para que ustedes trabajen el capítulo 1 de último, porque uno para elaborar el marco teleológico o el contexto objeto de estudio o el marco ontológico tiene que tener elementos, tiene que tener conocimiento. Ese conocimiento se lo da a uno mucho, o en un porcentaje bastante alto, los antecedentes. Ahora, los antecedentes yo los tengo que leer, los tengo que internalizar, leerme esas tesis que estoy consultando, y cómo los pongo por escrito en el informe. En el informe, esta es una manera de hacerlo, pero siempre tienen que conservar esta norma. El año del autor seguido de, perdón, el apellido del autor seguido del año. Fíjense que es un solo autor. No hay ningún antecedente doctoral, ninguno, que tenga 2 y 3 autores, porque todas las tesis doctorales, por lo menos en habla hispana y en Estados Unidos también, son trabajos netamente individuales. Entonces, tenemos el autor, el año, luego decimos la ciudad o el orden lo ponen ustedes, deben tener estos elementos. Es un estudio doctoral, en este caso de la Universidad de Huelva, eso es España. El título de ese antecedente va en cursiva, el título va en cursiva, luego el objetivo es fundamental que se tenga, luego el paradigma o la metodología en la que se inserta esa investigación, luego los resultados, luego las conclusiones y los aportes al estudio que yo estoy desarrollando. Esto aquí es en corto, porque es para explicarle a ustedes. Cada elemento del título, autor, año y objetivo sería un párrafo, un segundo párrafo todo el paradigma, la metodología, los resultados y la conclusión, y un tercer párrafo sería los aportes al presente estudio. Es decir, en los aspectos de cada antecedente, para sintetizarlo, sería el autor, el año, el título de la investigación en cursiva, el país donde se desarrolla, la universidad, el objetivo, la síntesis metodológica, síntesis de resultados, las conclusiones y los aportes al estudio. Para el proyecto que ustedes van a elaborar para tutoría 1, para escribir tutoría, o sea, para culminar en este caso seminario de investigación y seminario de tesis, van a elaborar entre 4 a 6 antecedentes. Para la tesis ya lo decide el tutor. ¿Listo? El tutor ya decide, pero para el proyecto se necesita que ustedes tengan obligatoriamente entre 4 y 6 antecedentes. Estos serían los elementos en antecedentes, ¿vale? Preguntas aquí porque con esto cerramos esta sesión y vamos a la segunda sesión para que sería a las 7:20, entraríamos a la segunda sesión. Preguntas sobre antecedentes, háganlas ahora. Es fundamental que pregunten, que no se queden callados. Lo escuchamos. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, en los antecedentes decíamos que eran más o menos, como se dice, 4 tienen que ser, pueden ser nacionales o internacionales.
Sí, ustedes lo deciden. mm, La norma dice que tienen que ser nacionales e internacionales. La norma UPEL 2025. Puede ser nacionales e internacionales. Si no consiguen antecedentes nacionales de la temática, lo consiguen a nivel internacional, pues colocan solo los internacionales. Pero tienen que ser nacionales e internacionales. No necesitan poner esos subtítulos. Conmigo no lo necesita subtitular antecedentes nacionales y antecedentes internacionales. Pues no es necesario. Ustedes pueden colocar simplemente antecedentes y los relatan, hacen la narrativa de los antecedentes. ¿Vale? Profe, y Eh, qué pena, su merced nos había dicho que eran mínimo 6 y ahorita está, digamos, entonces trabajamos sobre 4, ¿sí? Sí, porque en las últimas reuniones y eso nos están diciendo 4, pero ojalá que ustedes tengan los 6, porque en tutoría les van a pedir 6. ¿Entienden? En tutoría normalmente todos los tutores le van a pedir 6 antecedentes. Por eso yo siempre digo mínimo 6. Sin embargo, las orientaciones que nos han dado nos dicen, bueno, no les exijan tanto a los estudiantes con 4 antecedentes bien escritos, ¿qué tal? Pero lo mínimo que le va a pedir cada tutor son 6. Los que yo asumo como tutor, 6 antecedentes. Y importante, de Y, los profe, del... qué pena, Ajá, todas tesis doctorales, ¿sí? No solo sirven tesis doctorales, ¿sí? claro, solo tesis doctoral. Artículos, tesis de maestría, eso no le sirve para antecedentes, solo tesis doctorales y del año 2021 para acá. Para ustedes no aplica 2020 porque ustedes tienen 21, 22, 23, 24, 25. Es de los últimos 5 años. Oímos a Jenny Fabiola Pérez Puerto que nos está Buenas pidiendo. noches, doctor. Es que mi objeto de estudio es el desarrollo cognitivo y mi base teórica es Piaget. He Uh -huh. estado buscando mucho acerca del tema en tesis doctorales y pues no he encontrado. Lo que sí he encontrado es bastante sobre neuroeducación, que son como las que tengo de referente hasta el momento. En ese caso, ¿cómo podría hacerlo? Porque lo he buscado muy juiciosamente, tal cual las indicaciones del doctor Pablo y la verdad es que no he encontrado. Ya entró al repositorio de la Universidad de Universidades Españolas. Sí, señor, también he ingresado y no he encontrado. Los que encontré, los que tengo son de neuroeducación y los he encontrado de la UPEL, sobre todo. Bueno, yo tengo un estudiante que está trabajando los aspectos cognitivos de Piaget a propósito de la discapacidad intelectual y consiguió antecedentes. Creo que consiguió 3 en Ah, ok. España, en el repositorio de la universidad, de una universidad de Madrid. No sé si la Universidad de Madrid o otra universidad, pero no me acuerdo. Pero sí hay, sí se consigue. Y si no, no importa, usted coloca los que tiene por ahora. Ok, doctor, Narra gracias. los que tiene. ¿Listo? Ok, sí, señor. Bueno, y esa pregunta de la profe Jenny nos da para todo. ¿Algún estudiante que no consiguió sino un solito antecedente de los últimos 5 años? Vale. Y ya algo importante decirle, todos los antecedentes, todos los estudios doctorales relacionados con formación docente en el área de educación les sirve a ustedes como soporte para nivel doctoral, como antecedente, les sirve como soporte para antecedentes de estudios doctorales. Eso, la cuestión está en buscar temas también colaterales, no necesariamente con el mismo título, etcétera. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta acá? Yo, profesor Alberto, Ajá, profe Alberto, lo escuchamos, nos queda un tiempito para... Listo. gracias. Profe, en esta etapa de entrega, como dice ahí, o sea, para esta etapa con máximo 4, es aceptable la entrega sí, de los antecedentes, porque igual como la profe, también he tenido sí, dificultad en encontrar de manera objetiva las tesis que vayan enfocadas al trabajo mío, pero con lo que usted acaba de decir, pues nos amplía un poco más el espectro, ¿no? De conseguir tesis. Entonces, volviendo a mi pregunta, serían
digamos, con 4 proyectos que tengan un enfoque, un acercamiento a nuestra tesis, ¿está bien para esta etapa? ¿Sí? Sí, para esta etapa ya el tutor les va a pedir más, les va a pedir los 6. ¿Y cuál es tu tema? Disculpa así rapidito. La perspectiva de la didáctica del arte para el aprendizaje significativo de los practicantes de la licenciatura en artes de Sobre la Universidad aprendizaje Popular. significativo, hay muchísimas tesis doctorales de los últimos 4 años. Sobre didáctica hay muchísimas referentes. Y aquí tengo al frente mío una profesora de arte que estoy en la casa de ella. Sí. Y uno de los estudiantes, creo, profe, de los estudiantes que estás tú evaluando que tienen tesis sobre arte, tenían antecedentes, ¿no? Sí, hay bastantes antecedentes en esa área, profe. Por ahí no se preocupe. Sobre la didáctica del arte. O sea, Sobre porque yo he didáctica conseguido de la... didáctica de la matemática, didáctica de la Sí, ciencia hay natural. sobre didáctica, no vas a conseguir didáctica del arte como tal, pero didáctica de la educación artística, o sea, Ok. busca En ese colateral. aspecto. Ah, ok. Listo, vamos a cerrar. Gracias. Cerramos, gracias, profe Alberto. Cerramos, dejo de compartir esta sesión y cerramos y entramos exactamente, son las 7:03, entramos a las 7:20, ¿vale? Vamos a convertir el video, guardamos la clase, 7:20 en punto, volvemos a entrar. Vale, tomen cafecito, descansamos.